lucha por las tierras originarias. Con un giro y abajo. Quédate detrás de mí, no te lastimarán. Si te lastiman, jamás me lo perdonaré. Echémosle un vistazo a la vida bajo las olas. Los golpeó. ¡Ay, qué gran colección! Retrocede, intruso. Hora del espectáculo. La persistencia es la clave. ¿Adivinar la sorpresa? Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Buenas tardes, ¿se escucha? Hoy vamos a dar entonces por concluido el ejercicio. Hoy vamos a revisar lo que sería la hoja destacado y con eso terminaríamos el ejercicio número 1. Estaba hablando con Gabriela sobre la fecha del examen porque tenemos que ponernos de acuerdo. Como tenemos compañeros que están en ambas líneas, tenemos que poner una fecha que esté accesible a ustedes y al mismo tiempo que podamos tomar el examen de repechaje en caso de que no les dé la nota. Y como saben, habíamos realizado un cronograma con ustedes respecto al avance, así que podría ser que esta semana concluimos el ejercicio destacado, la siguiente semana realizaríamos su examen práctico número 3 y al mismo tiempo podríamos hacer la revisión, o sea, el día lunes, y podríamos hacer el examen entre el 18 y el 22 y para el repechaje podría quedar el 25 y el 29. Así que eso voy a estar viendo entre estos días con Gabriela para que no nos tome por sorpresa, ¿no? Cuando esté acabando el semestre y por ahí les deja el modo al ingeniero, cuando tenga que subir las notas y demás. Así que eso voy a estar viendo entre esas 2 semanas para que les dé el repechaje. Bueno, voy a empezar a transmitir. ¿Dónde está? Pueden ver la hoja destacado, ¿no? ¿Se está viendo lo que transmito? Sí, se ve. Bueno, Sí, se ve. en este caso, la hoja destacado es un análisis completo de todos los postes en caso de que haya una instalación o se necesite remover algo existente o algo que se vaya a modificar. Fíjense, todo esto tiene sus divisiones. Este va a ser el último que acepto. En este caso me he dado la molestia de dividir lo que va a ser media tensión, que va a ser todo lo que es de color verde, y en este caso me he dado la molestia de que todo lo que está de color verde va a ser la división, lo que sería los postes de media tensión, y todo lo que esté de rojo van a ser para los postes de baja tensión. Entonces, ustedes van a su plano. Lo primero que nosotros realizamos en la hoja de usuario fue lo colocado de los primeros postes.
hemos dividido, hemos colocado los primeros postes a 7 metros, si hubo un cruce a 1 metro, hemos calculado la distancia de los vanos, hemos calculado los tramos que hay en TBC hasta llegar al transformador, hemos colocado los vanos flojos, que son las conexiones de las líneas. Entonces, los que más se fija el ingeniero en este ejercicio son los postes de media tensión. Algo que me olvidaba aclararles, ¿no? Ese día, que cuando ustedes coloquen su poste donde va a estar el transformador, un momento, ya me olvidé aquí colocarlo. El poste de la CRE ya de por sí es de media tensión. Voy a colocarlo aquí con un layer. Ahí está, para que se distinga. El primer poste, que es el poste de la CRE, ese ya es un poste de media tensión. Ese va a ser su primer poste. Entonces, ustedes tienen que coger un punto estratégico. En este caso he colocado el punto número 6. Y el poste, fíjense que de la CRE, que es el que va a proveer de electricidad, ¿no? A esta línea o a este ramal. Entonces, ¿cómo lo podemos ver aquí? El poste número 2 es el que recibe corriente del poste número 1, que es de la CRE. Por tanto, este poste va a ser de media tensión. Entonces, en base a eso, ustedes tienen que colocar su transformador. ¿Listo? Entonces, el primer poste, que es el segundo poste, que es el que está recibiendo la electricidad de la CRE, va a ser de media tensión. Y ustedes ya ven dónde colocan el punto estratégico. En este caso, si está mi primer poste en el poste número 2 y el transformador en todo caso está en el punto número 8, sería que este va a ser un poste de media tensión porque no puede superar los 80 metros la distancia de los postes de media tensión. Entonces, con todo eso aclarado, pasamos a lo que sería la hoja de estacado. Fíjense, el primer apartado dice IRB-RBM. En realidad es I, RB y RM. Y como ustedes pueden ver, es su resumen. No sé si le han tirado una leída. Este resumen de la tabla de destacado es un resumen de lo que sería todo lo que tenemos cuando se aprueba el proyecto para la instalación de los postes. Está también la nomenclatura de lo que sería cada tipo de poste, en qué ocasión se va a utilizar. Es un resumen básicamente de todos estos archivos que les he pasado de la CRE, de los postes de normativa aérea, ya sea para media o baja tensión. Todo esto, con esto lo van a hacer de manera más rápida sus ejercicios de destacado. Han hecho el rellenado de la hoja de destacado, perdón. Entonces, fijémonos en el resumen. No, ya no voy a hacer a nadie más. Fíjense, en el resumen de la tabla de destacado tenemos el primer apartado, como les dije, va a ser I, RB y RM. ¿Qué significa cada uno? I es instalación o instalo. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es una instalación. Entonces, estamos instalando los postes. Entonces, este es el que vamos a utilizar para todos los postes que vayamos a rellenar en la hoja de destacado. En caso de que alguno de los postes esté en mal estado, ya sea porque es madera de cuchi o eucalipto, ya bueno, se lo coloca, ¿no?, a un poste existente que se va a retirar, o si es que va a recibir una modificación. En este caso puede ser que cambien el poste a otro lugar donde el cable no esté tensado, o en todo caso pueden añadir, ¿no?, una fundación o pernos más gruesos a su fundación para que esté más estable en todo caso. Entonces tenemos estos tres tipos, pero el que vamos a utilizar va a ser entonces, nosotros el que vamos a utilizar va a ser la I, que es instalación. Entonces, comenzamos con el primer poste. Va a ser instalación, o sea, instalo el poste número 1. Entonces, vuelvo a mi plano y veo, mi poste número 1 es el poste de media tensión de la CRE. Por tanto, todo lo que yo voy a usar va a ser lo de verde. En este caso, lo de rojo no lo voy a utilizar porque, como les dije, esto es para los postes de baja tensión. Entonces, comienzo con mi poste número 1. Verifico si tengo un vano primario anterior. Fíjense, mi poste número 1 tiene un vano primario anterior. No, no tiene nada. Por tanto, el vano primario anterior es 0. O pueden colocar directamente nulo, o sea, no hay nada. Una rayita. O pueden ponerlo 0, depende de ustedes. Preferible, la verdad, un guión, para que se sepa que no tiene nada. Ahora verificamos el tamaño del conductor. El tamaño del conductor es de media tensión. En este caso va a ser 3×2, que esto nos indica 3 fases y 2 conductores solo para los postes de media tensión. Entonces, solo vamos a utilizar este 3×2 que indica 3 fases y 2 conductores solo para los postes de media tensión. Y como el poste de la CRE es de media tensión, entonces lo colocamos 3×2, que nos está indicando que son 3 fases y 2 conductores. Y aquí les dice que esto es básicamente un cable de media tensión para la distribución de electricidad. Y como dice aquí, solo para los postes de media tensión.
Luego tenemos que ver el ángulo de la línea. Este ángulo de la línea se da en ¿dónde está? Se lo voy a dibujar aquí en Paint, que se entienda mejor. Puede haber en casos, digamos, en que en el colocado de los barrios, no sé si han visto, hay así como unas curvaturas, o tiene así como unas curvaturas donde está la rotonda. ¿Ya? O en caso de las calles, digamos, hay una curvatura entrando, después hay otra, y así sucesivamente. Supongan que el poste de instalación está aquí y hay otro poste que está de instalación aquí, en estos dos lados. Cuando ustedes jalen el cable, esto va a ser un ángulo. Pongámosle que esto va a ser de 30 grados. Entonces, a eso se refiere cuando dice ángulo de línea. Pero en este caso, como es la línea de la CRE, no tiene ningún ángulo de línea. Por tanto, el ángulo de esta línea va a ser 0. Porque esto está fijo en el punto de la CRE. Solo estamos analizando este poste ahora mismo. Porque como les dije al inicio, este es el que va a proveer de electricidad a este poste número 2. O sea, de esta línea va a pasar a esta otra línea. Y en este caso, el poste número 1, que es de la CRE, va a pasar electricidad al poste número 2. El que recibe el poste número 2 y el que manda. Seguido de eso, tenemos que verificar, en este caso, la unidad del poste. Verificamos en el resumen de la tabla destacada y buscamos las unidades de los postes. Unidad del poste. Esto es bajo normativa de la CRE para los postes de baja tensión y de media tensión. Si es de concreto, va a ser poste de hormigón, en este caso poste de hormigón concreto. Si es de baja tensión, va a ser 8,5. Pero como ahora mismo estamos trabajando con un poste de media tensión, va a ser PH 11 el código que vamos a utilizar. Si es madera cuchi, va a ser de PC 8,5 en baja tensión. Y si es de media tensión, PC 11 su código. Y si es de eucalipto, va a ser de baja tensión, PE 8,5 su código. Tengo entendido que hay también postes de eucalipto de 11 metros, porque este 11 simboliza la altura que va a tener el poste por si acaso. Este pH es el material y lo que está, este número, es la altura que va a tener el poste. En este caso, los postes de baja tensión, la altura máxima que tienen es de 8,5 metros y los postes de media tensión son de 11 metros máximo aproximadamente. En este caso, en el manual de la CRE decía que el poste de eucalipto de 11 metros se repetía este mismo código, pero realmente no le encontré otro código, así que solo lo dejé ahí. Pero tengo entendido que la CRE también utiliza postes de eucalipto de 11 metros. Así que lo mantuve solo con esto. Bueno, seguimos entonces. Vamos a utilizar entonces el poste de hormigón como es un poste de media tensión, o sea, poste de concreto que va a ser PH 11, que va a ser el código. PH-11, ya para que se distinga. Entonces, ¿hasta aquí se me entendió? ¿Hasta esta parte entendieron? Disculpe, si eso del pH 11 nosotros definimos qué tipo de poste será o eso ya viene en el proyecto. Utiliza solo el poste de hormigón, o sea, de concreto, este poste de hormigón, para el claro. examen. Así que no es muy necesario ya, y es que ya no se está usando mucho esto de cuchi y eucalipto. En algunos lados todavía se sigue usando, pero ya están cambiando a los postes de concreto. Así que utilicen para el examen el poste de concreto, ¿listo? Quédense solo con este, el de color azul. Eso lo marqué. ¿Listo? En este caso estamos en un poste de media tensión, por tanto va a ser poste de hormigón y su altura es 11 metros. 11 metros. Seguimos. Número de circuito. En este caso es un poste, va a tener un circuito y sus unidades vamos a verificar. Vamos a utilizar los códigos B, C y Z. En este caso el V dice que es un circuito de media tensión fuera del cuarto anillo y el C es un circuito de media tensión dentro del cuarto anillo. Entonces los postes que estamos utilizando son para adentro y fuera del cuarto anillo. O sea, sirven para adentro y fuera del cuarto anillo. Entonces va a ser BC, fíjense, dice estructura, aquí está especificado cómo tienen que utilizar estos códigos. Vamos a utilizar los postes BC7, creo que está aquí. Creo que está aquí el BC7. Sí, aquí están los BC. En el manual de estructuras aéreas de media y baja tensiones está especificando todos los materiales que tiene el poste y que se distinguen cada uno. Entonces, nuevamente volvemos a lo que sería la tablita o el resumen destacado y aquí nos dice los códigos, cuándo se tienen que utilizar estos códigos. Fíjense, dice, el BC7 va a ser para los postes que tienen una estructura o fin o inicio de la línea en media tensión. Y el BC1 va a ser para las estructuras de paso de línea en media tensión. ¿Qué quiere decir esto?
que este código que dice BC7 va a ser para los postes que tengan un inicio o un fin de la línea. Y los BC1 va a ser a los que estén en paso. En todo caso, ¿cuáles son los que están en paso? 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9 y así. En este caso, los BC7 van a ser los que están en un inicio y un fin. ¿Cuáles son los que están en un inicio y un fin? Los que colocamos a 7 metros en cada una de las esquinas. Bueno, entonces con eso aclarado, continuamos. Buscamos entonces cuál vamos a utilizar. Nos fijamos, el BC7, el poste BC7 de por sí es cuenta con un aislador de suspensión de porcelana. El BC7-1 tiene un aislador polímero de goma. O sea, los aisladores son esos como redonditos que tienen los postes. ¿Dónde está? Creo que eso los ve aquí. Son estos de acá, los aisladores. Y vienen de distintos materiales. Pero aquí en Santa Cruz mayormente se utilizan de porcelana. Cuando los postes, las torres de electricidad son... Ahí es donde se utilizan los aisladores de vidrio. En todo caso. Pero en Santa Cruz se utilizan estos aisladores de porcelana. Entonces seguimos viendo. Aisladores de suspensión de porcelana y el BC73 dice que es igual al anterior, que es de porcelana, pero en este posee elementos de soporte adicionales con más pernos y crucetas de mayor tamaño, y esto lo hace ideal para soportar condiciones extremas y de tensión y carga. Entonces este es el que vamos a utilizar para este poste, porque fíjense, tiende a soportar condiciones extremas de tensión y de carga, y justamente como es la línea de la CRE, esta va a tener más carga. Entonces este es el que vamos a utilizar. Va a ser entonces BC7-3. Entonces ese va a ser el código que vamos a utilizar. Entonces, este poste de la CRE está fijo junto con los demás postes de media tensión. Entonces aquí no va a tener ninguna rienda, no va a tener ningún anclaje, no tiene ninguna puesta a tierra, ni ningún transformador. Entonces ustedes van a colocar un guión a todo esto. Y si se dan cuenta, hayamos dicho que este es un poste de media tensión, lo que significa que no vamos a utilizar nada de esto aquí. Lo que sí tal vez podrían detallar puede ser en el misceláneo. Vamos a buscar los misceláneos. Puede ser que digamos, el poste tenga un aislador en la cruceta, como este es el que provee. Este va a estar jalando el cable hasta el poste número 2 y algunas veces llega a ser un poco pesado, por lo cual le colocan como una especie de cruceta que va a reducir el peso, o sea, va a estar soportando eso. Pero la verdad, en todo caso, si ustedes se olvidan de este apartado de misceláneo, no pasa nada. Pero por malía le vamos a poner que tiene una cruceta que soporta esos cables, o sea, todo ese peso. Pero si ustedes se olvidan de colocar este misceláneo, no pasa nada. Bueno, entonces, hecho el poste número 1, vamos a pasar al poste número 2. Podríamos hacer directamente los postes de media tensión y de ahí recién hacer los postes de baja tensión, pero vamos a hacerlo en orden, ¿listo? Entonces, nuevamente, el poste número va a ser instalo el poste número 2. Ahora fíjense, estamos en el poste número 2, como les había dicho. Este es el que manda electricidad y este es el que recibe. Entonces, ¿cuánto viene a ser el vano primario interior? Es este que jala, es todo este cable, desde el poste 2 hasta el poste número 1. Normalmente el vano primario, la distancia es de 20 a 30 metros, pero el ingeniero usa 20 metros, o sea, así que vamos a usar ese dato. El vano primario entonces va a ser 20 metros. Solo cuando el cable se jala desde el punto de la CRE hasta la línea correspondiente. Cuando ya son otros tipos de vano, en este caso para los vanos para pasar las líneas, fíjense que la distancia es menos a diferencia de esto, del vano de la CRE. La distancia máxima que se pone en estos vanos es de 6 metros por si acaso. Eso está especificado creo en la tablita igual. Entonces, pero en este caso, como estamos jalando el cable desde el punto de la CRE hasta el poste número 2, la distancia puede ser de 20 a 30 metros, recuerden, pero el ingeniero usa 20 metros. Seguimos entonces. Este poste, fíjense, es un poste de media y baja tensión, porque es el que está recibiendo y está recibiendo una carga excesiva. Entonces vamos a anotar aquí, como es un poste de media y baja tensión, pero como está recibiendo va a ser de media tensión, por tanto va a ser 3 por 2 el tamaño del conductor, como hemos explicado. El ángulo de la línea, fíjense, igual esto va a tener un ángulo correspondiente. ¿Dónde está? Creo que está aquí explicado. Aquí está, el ángulo de la línea. Como le dice aquí, es un ángulo de giro que tiene la línea
pero para los ejercicios que tenemos van a ser de 30 grados. Aquí está un ejemplo que está explicando más que todo esto, como les expliqué al inicio, por si quieren volver a verlo. Entonces, para el ejercicio vamos a utilizar un ángulo de 30 grados. El tipo de poste, obviamente, va a ser un poste de hormigón. Como es un poste de media tensión, es 11. ¿Qué más tenemos? El número de circuito va a ser 1. Ahora bien, como les había dicho, este es un poste de baja tensión y como este está recibiendo, perdón, ya lo voy a dejar meter. Entonces, como este está recibiendo una carga excesiva del poste de la CRE, vamos a tener que colocar dos códigos. Entonces, fíjense, vamos a colocar entonces que este poste va a ser un BC7, como dice aquí, lo hace ideal para soportar condiciones extremas de tensión y carga. Entonces lo anotamos. BC7-3. ¿Y qué más vamos a colocar? Aquí está. Vamos a colocar también el BC7-1U. Y esto nos dice que esta estructura está diseñada para compartir el neutro con las líneas de baja tensión. Porque como les dije, el de la CRE es el que manda la electricidad a este poste número 2 y de este poste número 2 va a pasar al poste número 4 y al poste número 6 para que distribuya a los demás postes. Como está yendo la energía de media tensión y este transformador va a reducir la electricidad para que sea conveniente a los usuarios. Entonces vamos a colocar entonces el BC7-1U. Nos dice estructura diseñada para compartir el neutro con las líneas de baja tensión. Proporciona mayor resistencia a condiciones ambientales agresivas como alta contaminación, humedad y típicas en entornos tropicales como Santa Cruz. Entonces vamos a colocar esto. BC7-1U. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Las riendas. Vamos a verificar las riendas. ¿Qué dicen las riendas? Las riendas son cables que se colocan al poste para que este no caiga por el viento o con el peso de los cables. No sé si han visto algunos postes que tienen como una especie de cables, esos que utilizan para tensiones en lo que se llama esto. No recuerdo muy bien el nombre de las máquinas, pero no sé si igual han visto en la noticia, han ocurrido accidentes que les ha pasado electricidad a algunos niños que han jugado y eso ha sido igual un descuido, ¿no? Bueno, estos se colocan, como pueden ver, en los postes de conexión que les van a pasar energía. En este caso, el que nos está pasando energía es el poste de la CRE y el que recibe es el poste número 2. Por tanto, dice que cuando es de media tensión va a ser a 6 metros y cuando es de baja tensión también va a ser una altura de 6 metros. Entonces, va a ser en cada principio, en cada fin de la línea y donde se encuentre el vano flojo. Entonces, vamos a colocar una rienda en 2. Vamos a colocar entonces, como es un poste, el poste número 2, fíjense, es un poste de media y baja tensión, entonces corresponde poner los códigos. Van a tener una rienda. Vamos a verificar la unidad. Si es un poste de media tensión va a ser BE1-media tensión. BE1-media tensión. Y si es un poste de baja tensión va a ser BE1-BT. Recuerden, estamos colocando estos dos debido a que mi poste número 2, que es el que está recibiendo la electricidad del poste número 1, es de media y baja tensión. No se estén olvidando. Este circulito representa el poste de media tensión y este punto es el poste de baja tensión. Entonces, todo eso aclarado, continuamos. Tenemos después la distancia. Fíjense, ¿cuánto es la distancia? 6 metros. Entonces va a ser 6 metros. ¿Tiene anclaje? Sí, tiene un anclaje. Va a tener un anclaje porque este es el poste que va a recibir y va a estar con más cables. El anclaje se coloca, como dice aquí, en cada principio y en cada fin de la línea y en los vanos flojos. Entonces, fíjense, ¿dónde hemos colocado el de media tensión? Aquí arriba. Entonces, la unidad va a ser del anclaje va a ser F2-2. F2-2 y para el de baja tensión va a ser F2-1. Luego, ¿va a tener una puesta a tierra? No, no va a tener ninguna puesta a tierra. ¿Tiene transformador? No, no tiene ningún transformador. El transformador lo tenemos en el poste número 6, por tanto, esto queda anulado. Seguimos entonces. Y como habíamos dicho,
esto va a ser un poste de baja tensión también, entonces nos corresponde rellenar esta parte también. Pero vemos, en el vano primario no tenemos nada. En el vano secundario tampoco tenemos nada, porque si lo vemos, ¿qué distancia tiene de acá hasta acá? Esto simplemente es un ángulo, no tenemos nada. Por tanto, vamos a colocar directamente guión. Lo que sí podemos poner es el conductor que utilizamos en la hoja de usuario, que era 3 por 1 sobre 0, que es lo que usamos para la hoja de consumo, más 1 por 2. Eso fue el tamaño del conductor que usamos en la hoja de usuario para los postes de baja tensión. La unidad de este va a ser, como es de baja tensión, en este caso es una estructura, fíjense, que está en, este J4 va a ser para estructuras que se colocan en un fin o principio de una línea de baja tensión, y J2 va a ser si es una estructura de paso, o en este caso un poste de paso. En este caso el poste está a un fin de la línea, por tanto el código que vamos a utilizar es J4. J4. Entonces con eso terminamos el poste número 2. Voy a colocándolo de color amarillo todo lo que estamos rellenando. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte? ¿O algo que no hayan entendido para que se los pueda repetir? ¿Me entendieron esta parte del colocado del poste en este poste número 2 de media tensión y que también es de baja tensión? ¿No hay dudas? Bueno, seguimos entonces. Pasamos entonces ahora al poste número 3. Nuevamente, instalo el poste número 3. En este caso, verificamos. ¿El poste número 3 qué es? Baja tensión. Baja tensión. Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a anular todo esto, pero puedo colocar algo aquí en esta parte de media tensión. ¿Alguien me dice qué puede ser? ¿El tipo de poste? Bien, el tipo de poste. En este caso, el tipo de poste, verificamos en la hojita que tenemos. ¿Dónde están los postes? Como estamos en concreto y es un poste de baja tensión, ¿cuánto es? pH-8,5. pH-8.5. Ahí está. Bien. Y lo demás que tenemos lo anulamos, porque ya no podemos colocar más. Solo en esta parte solo podemos colocar el tipo de poste. Ya lo demás no podemos colocar. Ahora verificamos. En el vano primario no se coloca nada, porque no tenemos nada. Pero en el vano secundario es lo que tenemos que ver qué hay. Fíjense. ¿Cuánto es el vano que tengo desde el 3 hasta el 2? Porque ahorita estamos analizando poste por poste. Pasamos de este poste a este poste. El vano secundario va a ser la distancia que tengo desde este poste número 3 al anterior. En este caso es el poste número 2. Entonces, ¿cuándo será su vano primario? 38,4. Entonces, anoto. 38,4 metros. El tamaño del conductor va a ser el mismo. El tamaño del conductor va a ser el mismo, el que utilizamos para los postes de baja tensión en la hoja de usuario. Y aquí es lo que yo les decía. Como esto es un poste al paso, fíjense, el código va a ser, fíjense, estructura de paso de la línea en baja tensión, para BC1, el tipo de poste, va a ser el código J2. Entonces, como este es un poste de paso, va a ser J2. Entonces va a ser la unidad 1 y va a ser J2. Aquí les está explicando las condiciones. Si es las estructuras o sea, los postes de cada principio a fin, y si está de paso va a ser J2. Los postes de paso van a ser los que están entre medio y los que están en cada principio y fin van a ser J4. Y lo mismo lo está explicando aquí en el tipo de circuito, dependiendo de los códigos. Entonces con eso ya tenemos finalizado el poste número 3.
porque aquí ya no se le coloca nada, ya no tiene acometida, no le vamos a colocar ni misceláneo en todo caso. Pasamos ahora al poste número 4. Vamos a colocar, instalo el poste número 4. Perdón, voy a colocar esto de color amarillo para que se note todo lo que estamos realizando. Ahora, pasamos al poste número 4, verifico el vano primario. En este caso, los postes de media tensión trabajan en conjunto. Si estoy trabajando con este poste número 4, voy a estar trabajando con el poste número 2. O sea, este va a ser su vano anterior, o sea, el poste de media tensión. Por tanto, ¿cuánto vendría a ser el vano primario? Va a ser 38,4 más 38,4. ¿Cuánto nos da eso? $76,8. 76,8. Listo. Está bien. Entonces recuerden, los postes de media tensión trabajan en conjunto. En este caso, ya hicimos el poste número 2. Pasamos al poste número 3, que es de baja tensión. Ahora llegamos al poste número 4. Si nos pregunta cuál es el vano primario anterior, este poste número 4, que es de media tensión, va a trabajar en conjunto con el poste número 2, que va a ser el poste de media tensión anterior. Entonces el vano anterior sería, para llegar al poste número 2 está el poste número 3, y esto tiene dos vanos, 38,4 y 38,4. Por tanto será 76,8. El tamaño del conductor, ya sabemos cuánto es. 3 por 2. Y aquí lo dice. 3 fases y 2 conductores. ¿Qué más? El ángulo de la línea. No tiene ningún ángulo de línea aquí. Está todo recto. Por tanto va a ser 0. Tipo de poste. ¿Qué poste es? Poste de hormigón. Y 11. Poste de hormigón, como es de media tensión, va a ser 11. Aquí, como yo les dije, como esto es un poste de media baja tensión, como este es el que recibe, le pusimos todos estos códigos. Pero cuando le pusimos la unidad, ustedes si quieren pueden ponerle los dos, pero es mejor que ustedes coloquen el que es el poste de media tensión, que va a ser el poste de hormigón a 11 metros. Pero si ustedes gustan, si quieren le ponen poste de baja tensión y abajo le ponen poste de hormigón de media tensión y su altura. Pero es más recomendable que pongan siempre los postes de media tensión. Bueno, seguimos entonces. De ahí tenemos que colocar el código, el número de circuitos. Tenemos un circuito y la unidad que vamos a utilizar va a ser, buscamos, va a ser el BC7-1U. En este caso, como este ya no está recibiendo nada, sino que están trabajando en conjunto, este va a ser el más conveniente usar, porque proporciona mayor resistencia a las condiciones ambientales agresivas. No es como el otro que requiera que soporte condiciones extremas y de carga, porque utilizamos este BC7-3 para el poste que está recibiendo de la CRE. En este caso, este es el que vamos a utilizar para los postes de media tensión hasta llegar al transformador. Entonces colocamos BC7-1U. Seguimos entonces. Después, ¿qué más tenemos? Rienda. ¿Se coloca rienda? Se coloca el poste de conexión que pasa la energía a los otros postes de media tensión y el poste que tiene transformador. También estará en cada principio y cada fin de cada línea donde se encuentra el plano flojo. Entonces no está en principio ni fin de la línea, por tanto esto no va a tener ninguna rienda ni un anclaje. Entonces esto no va a tener riendas ni anclajes. ¿Qué más le podemos hacer aquí? El poste número 4 también es un poste de baja tensión. Entonces, fijémonos. Antes del poste número 4 está el poste número 3. Entonces eso sí podemos colocar. En el vano primario no tenemos nada. Pero en el vano secundario sí tenemos. ¿Cuánto sería? El vano secundario es el anterior que está al poste. No nos olvidemos que este poste número 4, aparte de ser de media tensión, es de baja tensión, porque tiene este puntito. Y eso simboliza eso. Y entonces antes del 4 está el poste número 3. ¿Y cuánto es el vano? 38,4. 38,4. El conductor va a ser el mismo que utilizamos en la hoja de usuario. La unidad 1, como es un poste al paso, este sí está al paso.
Esto es un poste al paso, por más que sea un poste de media tensión. Esto es un poste al paso. Por tanto, va a ser J2, como lo indica mi estructura de paso, donde dice baja tensión. El vano primario son todos los cálculos que hemos realizado. Fíjense. Fijémonos primero en el punto de la CRE. Aquí tenemos un vano, porque si nosotros colocamos, lo primero que hicimos cuando hicimos este ejercicio fue lo siguiente: colocamos los ramales de conexión y estos todavía no están electrificados, por los cuales hemos colocado los postes y luego están los vanos. Estos vanos son los cables o los tipos de conductores que recién van a pasar electricidad. Si yo coloco este vano a este poste, desde este poste número 1 de la CRE hasta el poste número 2, que es el que va a recibir la electricidad, este ramal ya está electrificado. Pero hemos colocado, si se dan cuenta, un ramal vertical y un ramal superior e inferior. Esos todavía no están electrificados, solo están ahí puestos, por lo cual hemos de colocar vanos de conexión, y por eso están estos postes. Hemos colocado un vano aquí, otro vano aquí, en cada principio, en cada fin, donde colocamos los primeros postes. A eso me refiero. Ahora bien, este vano inicial del punto de la CRE tiene una distancia máxima de 20 a 30 metros, pero al ingeniero le gusta hacer 20 metros. Y estos vanos que están conectados a los ramales, su distancia no debe ser mucha. Lo máximo que deben tener es de 6 metros. Entonces, a eso me refiero cuando me refiero a los vanos primarios. En este caso, en el poste número 4, ¿cuál sería su vano primario? Fíjense, tengo un vano primario anterior, o sea, el poste anterior en este caso es 38,4. Entonces, eso es lo que se le coloca aquí. Ah, no, perdón. El vano secundario. El vano primario viene a ser un ángulo que tiene el poste. En este caso esto está recto. Y el vano secundario viene a ser todo el cable que está jalando, que tiene como una panza. Y en este caso esto está recto. Tuviera vano primario, como les expliqué, si el poste estuviera así. Fíjense, en cada calle tiene como curvaturas. Y se los pongo de ejemplo esto. Hay un poste que está colocado en este lado de la calle. Y al cruzar, o en este caso donde hay un giro, el poste está aquí, en este lado izquierdo. Tenemos que pasarle electricidad de este poste a este otro poste. Entonces el cable no va a estar así recto, va a tener un vano secundario, o sea, va a formar un ángulo. Entonces a eso me refiero. En este caso no, esto está todo recto. Entonces con eso sería. ¿Queda claro ahí o se lo repito? Repítalo de nuevo, por favor. Claro. El vano primario es cuando, digamos, tiene un ángulo. En este caso, fíjense, todo lo que estamos haciendo, las conexiones, están rectas. Lo único que va a tener un ángulo va a ser el vano, va a ser como una especie de pancita, más o menos así, miren. Como les dije, por cada 3 postes va a haber un vano, o sea, va a ser todo este cable, así que va a generar una panza. Y si ustedes lo ven de vista en planta, o sea, vista superior, perdón, va a ser más o menos así. Va a estar el poste, va a estar este poste y va a estar este poste. Entonces esto va a estar así recto. Ustedes no lo van a ver como que tenga una panza. Esto va a estar recto. Ahora, ese vano primario va a ser en caso de que tenga este ángulo. Fíjense, aquí está una rotonda, aquí está entrando una calle y aquí hay un giro. Estos de azules son los postes. En caso de que este poste tenga que pasar electricidad a este otro poste, va a tener un vano y va a tener este va a ser su vano primario, va a tener como un ángulo. Entonces eso se debe colocar ahí. Pero como no tenemos y esto está en línea recta, no pasa nada. Por eso es que no le colocamos nada. ¿Está aclarado ese tema? Solo se colocaría el vano secundario, que es la distancia del vano que tenemos. Sí, todo claro. Ya, seguimos entonces. Ya, vamos a pasar entonces ahora al poste número 5. Nuevamente, escribimos instalo poste número 5 y vemos que el poste número 5 es de baja tensión. Entonces, ¿cuánto sería la distancia del vano primario anterior? No tenemos. Bueno, básicamente todo esto se anula, ¿no? Lo único que vamos a colocar aquí va a ser la unidad del poste, que va a ser pH-8.5. Y directamente pasamos a lo que sería la parte de baja tensión. No tenemos un vano primario, pero sí tenemos un vano secundario. En este caso,
El vano secundario es el poste anterior. ¿Y cuánto es? 38,4. 38,4. El tipo de conductor, el mismo que utilizamos en la hoja de usuario. Y como esto es una estructura al paso, está el código, una estructura al paso, línea de baja tensión, va a ser J2. 1 y J2. Ahí está. Voy a anotar esto aquí de color amarillo para que se vea lo que estamos haciendo. Auxiliar, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué dijo que todos, o sea, no tenía valores en el poste 5? ¿Aquí? Sí, todo eso. Bueno, el poste número 5, si te das cuenta, es este puntito. Si revisamos las recomendaciones, esto es un poste de baja tensión. Por tanto, yo le he dividido esta tabla en dos segmentos. Todo lo que está de color verde es para los postes de media tensión. ¿Cuáles son los postes de media tensión? Los que tienen estos círculos. El 1, el 2, el 4 y el 6. Y los que son de baja tensión también son el 2, el 3, 4, 5 y 6. Entonces, si son los de postes de media tensión, el 2, el 1, el 2, el 4 y el 6, solo se va a utilizar este apartado para esos postes. Pero si son de baja tensión, solo se utiliza este lado de color rojo que es de baja tensión. En este caso, lo único que tú puedes poner en el lado de los de media tensión es la unidad del poste, que es poste de hormigón de 8,5. Y eso lo especifica en la tablita. Fíjate, poste de hormigón o poste de concreto, si es un poste de baja tensión, va a ser pH, es la unidad del poste, y la altura va a ser de 8,5 metros. Y si es de media tensión, su altura va a ser de 11 metros. Entonces, eso, todo lo demás se anula. Lo único que haríamos en el apartado de baja tensión, no tiene un vano primario, tiene un vano secundario, que es el poste anterior al poste que estamos trabajando, y tiene un vano de 38,4. Seguido de eso, el tamaño del conductor va a ser el mismo que utilizamos en la hoja de usuario. Y la unidad que va a tener está en la parte de donde está de la secundaria, de caso. Como es un poste de paso, va a ser J2. Lo de los postes de paso en paso y en cada inicio y fin se está explicando en la parte de los circuitos, por si acaso. Eso sería. Deme un momento ya, me están llamando. Bueno, continuamos. Me disculpan. Estamos entonces en el poste número 6. Ahora, si ustedes se fijan, el poste número 6, ¿qué le ven de raro? Ahí es donde se encuentra el transformador. Por tanto, aquí vamos a tener que utilizar otros códigos más. Entonces, anotamos. Recuerden, todo lo que estamos haciendo ahora mismo es una instalación. Entonces, instalación del poste número 6. Verificamos el vano anterior. ¿Cuál es el poste de media tensión anterior a este? El poste número 4. Y si nos fijamos, 38,4 por 2, 76,8. Seguido de eso, el tamaño del conductor va a ser 3 por 2. Como lo dicta la tabla, 3 fases, 2 conductores para los postes de media tensión. Y el ángulo de la línea de este va a ser 0.
no tiene ángulo de línea. Luego tenemos que colocar las unidades del poste, pero en este caso, como este no está recibiendo condiciones extremas, como el poste número 2, directamente vamos a utilizar este poste, este BC7-1U, porque dice estructura diseñada para combatir el neutro en líneas de baja tensión, proporciona mayor resistencia, condiciones ambientales agresivas, como alta contaminación, humedad y típicas en entornos tropicales de Santa Cruz. Entonces este es el que vamos a utilizar. Va a ser BC7-1U. Y el tipo de poste, que es un poste de hormigón de media tensión a 11 metros. Colocamos amarillo. Ahora, como este poste número 6 tiene un transformador, obviamente va a tener más peso, entonces este va a requerir refuerzos, ¿no? Va a requerir en todo caso riendas y un anclaje. Entonces, vamos a buscar las riendas. En este caso es un poste de media tensión y al mismo tiempo un poste de baja tensión. Y como les dije acá, si ustedes gustan, pueden colocar los dos postes en las unidades, pero de preferencia colocan el poste de mayor, en este caso el poste de media tensión. Seguimos. Entonces, como les repito, ustedes pueden colocar, si quieren, los dos postes, porque fíjense, en este poste número 6, aparte de estar el transformador, esto es un poste de media baja tensión, pero opten, de preferencia, colocan el poste de media tensión, que es PH-11. Luego, como este no está recibiendo tanta carga, vamos a utilizar el código BC7-1U. Seguido de eso, debemos colocar riendas. Debemos colocar riendas porque en este caso, como este es un poste de media tensión, y aquí mismo está el transformador, por tanto vamos a colocarlo en la rienda. Entonces, como es un poste de media y baja tensión, vamos a colocarle en ambos. Fíjense, a ver, si es de media tensión va a ser el código B1-MT. Y para el de baja tensión va a ser BE1-BT, para el poste de baja tensión. ¿Por qué coloco estos dos? Porque recordemos que este poste número 6 es de media y baja tensión. Seguido de eso, la distancia, ¿cuánto es? 6 metros. 6 metros. Y el anclaje va a tener un anclaje. En este caso, si es de media tensión, es F2-2. F2-2. Y si es de baja tensión, F2-1. Entonces, con esto realizado, ya lo tenemos. ¿Puesta tierra y transformador tenemos aquí? No, todavía. No, sí tenemos, perdón. Aquí está el transformador en el poste número 6. Entonces aquí vamos a especificar en el poste o en la parte de media tensión. Tiene un transformador y tiene una tierra. Para el de tierra aquí está el código. Solo para el transformador o cuando solo hay un enterramiento cuando no hay un transformador. Pero en este caso sí hay un transformador. Por tanto, el código que vamos a colocar va a ser BM2-11T. BM2-11T. Porque recuerden, en este poste número 6 está el transformador. Y normalmente él tiene una estaca clavada en el, si no me equivoco, en el medio de la fundación, algo así está. Es una estaca de acero. Bueno, luego tenemos el transformador. Tiene un transformador. Vamos a colocar, vamos a ver la tabla. En este caso vamos a utilizar, como es un transformador trifásico, sí tiene seccionadores, por tanto este es el que vamos a utilizar. En caso de ser un monofásico, aquí están los códigos. Lo mismo, si no tiene seccionadores o si tiene seccionadores. Entonces, como esto es un transformador trifásico, el que estamos trabajando va a ser VG3-25. VG3-25. ¿Cuántos son las unidades en kilovoltio amperes? Eso se lo va a definir el ingeniero. Pero en caso de que el ingeniero no les defina esto de cuánto va a ser el voltaje del transformador, ustedes le colocan 75 kilovoltios amperes. ¿Qué más tenemos? Como esto es un poste también de media tensión, no tenemos un mano primario, pero sí tenemos un mano secundario. ¿Qué hay antes del poste número 6? Está el poste número 5. Y el mano secundario es 38,4. El tipo de conductor, sabemos cuánto es. Y en este caso es un poste al paso.
si ustedes pueden ver, es un poste al paso. Por tanto, su unidad va a ser 1 y J2. Y lo demás queda anulado. Ya, hasta ahí, dudas o preguntas, porque hasta aquí es la parte importante. De preferencia, cuando ustedes realicen esto, traten de hacer lo que sean solo los postes de media tensión. Siempre, solo los postes de media tensión. Que va a ser el poste número 1, el poste número 2, el 4 y el poste número 6. Entonces recordemos, ¿dónde colocar el transformador? Primeramente, que sea en un lugar estratégico que la distancia hasta el último usuario o hasta el último tramo no sobrepase los 350 metros. Puede ser 200 hasta 350 metros, o hasta 300 en todo caso. Puede llegar a los 350 o hasta 400, pero desgraciadamente puede haber caída, o mejor dicho, hay caída de tensión en los postes, lo que puede provocar accidentes o algún perjuicio a los usuarios. Otra cosa, se coloca un poste al inicio, donde está este vano, desde la CRE hasta el primer poste de ese seccionador. Entonces, ustedes van colocando los postes de media tensión y van viendo dónde coloca su transformador. De esa forma pueden hacer ustedes más fácil y calcular la distancia. Porque recordemos, la distancia de los postes de media tensión no puede sobrepasar los 80 metros. Si sobrepasa los 80 metros, automáticamente esto ya está mal. Todo lo que han hecho está mal. ¿Dudas o preguntas hasta esta parte? Porque esto es lo más importante de los destacados, es estos postes. Yo tengo una duda, sí. Voy a marcar esto, para que se entienda que esto es lo más importante, ¿ya? ¿Qué color le voy a poner? Ya. No era la letra. Ya vamos a colocarlo de estos colores para que se sepa que esto es lo más importante, la verdad. Ya, ahora sí. ¿Qué decías, disculpa? Que yo creo que las riendas se colocan cuando se presentaban ambos transformadores, el de media y el de baja, como es en el caso 6. ¿Aquí? Sí. Sí. Lo que pasa es que... Y en el caso 4, ¿por qué no se colocó? Porque Sí, se presenta. lo que pasa es lo siguiente, mira. Cuando colocamos el poste número 2, primero para que le pase desde la CRE hasta acá, van a jalar varios cables. Entonces este va a tener que soportar más peso, entre otras cosas. Por tanto, se le coloca una rienda y un anclaje. También está ahí en ¿qué se llama? En el resumen. Fíjate, el anclaje se coloca acá al principio y fin de la línea y en los vanos flojos. Lo mismo las riendas. Y donde está el transformador le colocamos porque como el transformador no es algo pues que no pese mucho, va a requerir mucho peso y cables y demás, y aquí vienen varias conexiones porque este es el que está pasando o transforma la electricidad para los usuarios para que sea les pase de manera segura. Es por eso que requiere un anclaje y una rienda. Ya está bien, ahora lo entendí. Gracias. Sí. Solo en esas dos cosas nomás se coloca, en esas dos ocasiones, por así decirlo. ¿Alguna duda o pregunta más? Porque es importante. Estos postes que están de color, todo esto que hemos sacado es de lo más importante ahora mismo. Si me hacen esto, ya está muy bien, la verdad. Estaría muy bien en su examen, no tienen que preocuparse, van a tener full nota. Pero es más importante que me hayan entendido esta parte. ¿Me entendieron esta parte? ¿Dudas o preguntas de esta parte? Hasta el poste número 6. ¿Ninguna duda o pregunta para que continúe? Voy a haber entendido que todos entendieron entonces. Bueno, pasamos entonces a lo que sería... vamos a pasar a lo que va a ser muy repetitivo esto cuando lo hallemos, la verdad. Se van a cansar, pero les voy a permitir hacer esto para el examen. Miren, vamos a pasar entonces a lo que sería el tramo HG, o a los postes del 8 hasta el número 13, ya por así decirlo. Cuando hallemos de estos postes, fíjense que van a ser lo mismo para el poste 20, 21, 22, 23, 24 y 25, lo mismo para el poste 32, 33, 34, 35 y 36. Entonces vamos allá primero para estos postes. Vamos a colocar aquí poste, perdón, instalo el poste número 8. De ahí verifico. ¿Tengo mano primario, ángulo de línea? No. Lo único que tengo que colocar aquí es, ¿alguno me dice? ¿Qué pH?
Hagamos esta parte con ustedes. Para que le entiendan. El pH 8.5. 8.5. Bien. Entonces, todo lo demás quedaría anulado. Vamos a colocar un guión. Esto lo vamos a hacer con ustedes para que lo entiendan. Esto lo van a hacer muy rápido, la verdad. Entonces, queda anulado hasta la parte donde termina lo de verde. ¿Y qué más tenemos? No tenemos un vano primario, que se da en caso de que haya un ángulo de línea o también en caso de que haya una conexión directamente de las subestaciones. Eso igual me olvidaba decirle. Pero en este caso no tenemos ningún vano primario. El que sí tal vez tendría un vano primario es el primer poste de la línea de la CRE. Pero lo vamos a omitir igual de todas formas, porque es una línea ya hecha, digamos. ¿Qué más? ¿Cuánto sería el vano secundario del poste número 8? ¿Alguno me dice? Vano primario del poste número 8. Levante la mano a ver quién se anima a ver. Vano primario del poste número 8. Ustedes tienen el gráfico y tienen la hoja destacado. ¿Cuánto sería el vano primario número 8? Levante la mano. ¿Nadie? Ya, se perdieron los puntos. Ya, es 34 entonces. Fíjense, vano primario desde el punto 8 hasta el poste número 7, ¿cuánto es? 34. ¿Qué más? El tipo Auxiliar, disculpe. Eso mismo no tenemos que hacer para el poste 7. Para el poste 7. No, tranquilo, vamos a hacerlo por paso, para que lo hagamos rápido. Porque no creo que nos dé el tiempo, ya habían sido las 5 y no me había fijado la hora. Vamos a hacerlo rápido. Bueno, entonces, estamos entonces en el... Yo le había dicho que vamos a hacer este lado de este tramo del poste 8 hasta el 13, porque esto, una vez que hallemos esto, va a ser lo mismo para este poste 20 hasta el 25 y el 32 hasta el 37. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuánto es el vano primario del poste número 8? Fíjense, antes del poste número 8 está el poste número 7. ¿Cuánto es el vano primario? 34. El tipo de conductor, sabemos cuánto es. Es el mismo que usamos en la hoja de usuario. Y esto es una estructura de paso. Por tanto, va a ser el código 1 y J2. Ahora bien, este mismo, fíjense, si nosotros vamos al poste número 9, va a ser lo mismo que estamos haciendo aquí. Todo esto se va a volver a replicar. Entonces, lo que yo les permitiría es que ustedes hagan lo siguiente. Desde el poste número 8 hasta el poste número 12, va a ser lo mismo. O sea, 8-12 le pueden poner. Uy. No puedo poner línea, pues acá. 8-12. Ahí está. Entonces pueden ponerme lo siguiente. A no ser que ustedes quieran hacer lo siguiente. En vez de 8, vamos a copiar todo esto. Voy a copiar todo esto. Qué mierda. 8, 9. ¿Qué fue? 8, 9, 10, 11 y 12. A no ser que ustedes me quieran copiar todo esto, lo mismo que tenemos aquí. Así sería, la verdad. Pero eso les va a tomar mucho tiempo. Por eso es que yo les decía, ustedes pueden poner 8-12. Y voy a entender que es desde el poste número 8 hasta el poste número 12 va a ser todo esto mismo que he realizado. ¿Está bien? Para que no se les haga mucho bochinche, la verdad. De esa forma ustedes pueden ahorrar tiempo. ¿O qué dicen ustedes? Sí, está bien. Sí, está bien. Entonces, de esa manera, entonces se ahorran bastante tiempo. Ahora bien, ustedes se dirán por qué no hemos colocado el poste número 13. Fíjense. Es porque, como dice la teoría, se coloca un anclaje en cada principio y en cada fin de línea. Algo que yo me olvidé especificar aquí en este plano es colocar podemos distinguir que hay un anclaje y puede haber rienda y demás si le colocamos unos puntitos de color negro. Entonces, se va a colocar un anclaje y una rienda en cada principio y fin de cada línea. Entonces, ¿cuáles van a ser los que tienen anclaje y rienda? Poste número 2, el poste número 13, el poste 25, el poste 14, el poste 26, el poste 37, el poste 42 y el poste 38. Entonces, esos tendrán anclajes y rienda, como dice la teoría. Cada principio y cada fin de línea, cada principio y cada fin de línea.
Seguimos. Entonces, colocamos, instalo mi poste número 13. Como es un poste de baja tensión, el código del poste de baja tensión es 8.5. Guión. Colocamos guión diciendo que no tiene nada porque este es el apartado de los postes de media tensión. No tenemos un vano primario porque no hay un ángulo y en todo caso no hay ningún cable que llegue desde una subestación eléctrica a estas líneas para los usuarios. Por tanto, no hay nada. Pero sí tenemos un vano secundario. ¿Cuánto es el vano secundario? Poste anterior al poste número 12, 34. El tipo de conductor, el mismo que utilizamos en la hoja de usuario. Y como esto es una, fíjense, ¿dónde está? Esta es una estructura que se encuentra en un fin, en este caso está en un principio y es una línea de baja tensión, por tanto va a ser J4. Y como dice las reglas, aquí tiene, me había olvidado, aquí sí le podemos colocar. Tiene un anclaje y tiene una rienda. Por tanto, la unidad va a ser la siguiente. La rienda, ¿dónde está? Rienda de baja tensión va a ser B1-BT. Una distancia de 6 metros y va a tener un ancla. Y la unidad va a ser F2-1. Esto estamos colocándolo en base a lo que dice el formulario. Se coloca un anclaje y una rienda en cada principio y cada fin de la línea y en los vanos flojos. En este caso, el poste número 13 está en el principio de la línea, por tanto va a tener un anclaje y una rienda. Pero no va a tener ningún circuito, ni va a tener ningún vano primario, ningún tamaño de conductor, ni nada, ni un ángulo de la línea tampoco. Entonces, con eso quedaría aclarado este tema. Entonces, vamos a colocarlo de otro color. ¿Qué color le voy a poner a esto? Color morado ya para que se distinga. Ahí está. Ahora bien, esto es lo que van a hacer ustedes. Bueno, copiar 2 veces. Y ustedes pueden especificar en su hoja de destacado. Fíjense, yo les he dicho que cuando hayamos desde el poste 8 hasta el 13 va a ser lo mismo para el 20 hasta el 25 y el 32 hasta el 37. Por tanto, puedo colocar desde el poste 20 hasta el 24. Aquí vamos a colocar el poste 20 hasta el 24. Del 20 hasta el 24. Todos estos datos que tengan. Desde el 20 hasta el 24, todos estos datos van a ser lo mismo. No va a pasar nada. Y en este caso, el poste que está a un principio es el poste 25. Ya no sería el poste número 13. Hasta ahí estaría bien. Pasamos al tramo que está abajo. Desde el poste 32 hasta el 36 va a ser lo mismo también. 32 hasta el 36. 32 hasta el 36. Va a ser lo mismo, poste de hormigón. Todo bien, todo claro. Y el poste que está al principio es el poste número 37. Entonces, de esa manera ya me han hecho 3 tramos bastante largos y se han ahorrado tiempo. ¿Se me ha entendido esa parte entonces? Sí. Listo. Ahora vamos a hacer el cálculo de los vanos flojos. O sea, estos vanos. Esto va a ser lo último que vamos a hacer. También pueden realizar esta parte que hace del tramo desde el poste 14 hasta el 19, pero es casi repetido lo mismo esto, solo que en este caso este tramo desde el I hasta donde está el H, cuenta con la conexión de la CRE, solo que lo va a hacer un poco distinto, pero omitan esa parte, la verdad. Es para más relleno y no creo que les entre esto en la hoja, la verdad. Bueno, voy a hacer entonces lo que sería el poste 7, fíjense. En este caso, ¿cuál es el que provee electricidad y cuál es el que recibe? ¿Alguno me dice? 7 provee, 40 Sí. recibe. Sí, el 40 recibe, excelente, bien. Ahora vamos a anotarlo aquí. Cuando nosotros hagamos este cálculo va a ser lo mismo para los otros postes, o sea, para los otros vanos, para el 38 al 19 y el 42 al 31. O sea, cuando hagamos este cálculo va a ser lo mismo para estos dos. Vamos a colocar acá.
va a ser entonces poste número 7, instalo poste número 7 y vamos a colocar acá el poste número 40. Entonces, el poste número 7, ¿qué es? Es un poste de baja tensión. Por tanto, no le podemos poner nada más, salvo el código del poste. Ahí está. La unidad del poste va a ser pH-8.5. Y el otro poste, el poste de 40, ¿qué va a ser? Lo mismo. Poste de hormigón 8.5. Porque también es un poste de baja tensión. Vamos a estarlo de naranja esto ya. No se coloca nada aquí. ¿Qué más tenemos? ¿Número de circuito tenemos? No tenemos nada más. No tenemos nada más hasta lo que sería las riendas. Lo que sería las riendas y el ancla. Entonces, seguimos anotando aquí. ¿Cómo era la opción para dividir aquí esto sin que se mueva? Creo que ahí. Creo que ahí sí. Así ahí es. Bueno, seguimos entonces. Estamos en el poste entonces número 7 y 40. Entonces, el número de circuitos no tiene ninguno. No tiene ninguna rienda. El poste número... no tiene ninguna rienda. No tiene ningún anclaje el poste número 7. No tiene nada básicamente hasta llegar al que se llama el apartado de los postes de baja tensión. Entonces, en el poste número 7 que tenemos 38,4 el vano secundario. No tiene vano primario. 38,4. El tamaño de conductor va a ser lo mismo que utilizamos en la hoja de usuario. Código 1, y como es una estructura al paso, va a ser J2. Ahora pasamos a lo que sería el poste 40, que es donde está el vano flojo. En este caso el poste número 7 provee y el poste número 40 es el que recibe la electricidad. Entonces, colocamos. En este caso hay un vano y el que va a recibir entonces va a ser el 40. Entonces deberíamos colocar aquí, como va a estar soportando más cables de conexión, vamos a colocarle un anclaje y una rienda. Bueno, entonces va a ser guión. No tiene circuitos, pero sí va a tener una rienda. Rienda. La unidad cuando es una rienda de baja tensión va a ser BE-1- baja tensión a una distancia de 6 metros. Y el código va a ser, si es un poste de baja tensión, F2-1. Entonces, no tiene ninguna puesta a tierra, no tiene ninguna puesta a tierra, no tiene ningún transformador, no tiene nada. En este caso, el vano primario tampoco lo tiene. Lo que sí va a tener es el vano secundario, que es esa distancia del vano flojo que yo les había dicho. Esta distancia no es muy larga, lo máximo que se tiene es de 6 a 10 metros, pero el ingeniero usa 6 metros. El tamaño del conductor va a ser el mismo que utilizamos en la hoja de usuario. Y en este caso deberíamos ponerle el código J2. Ahí está. En la secundaria deberíamos colocar el J2, que es una estructura de paso a línea de baja tensión. Pero para que se distinga y por normativa de la CRE, vamos a ponerle un J4. ¿Por qué? Porque el poste número 7 es el ramal que está proveyendo electricidad al poste número 40. Y por más que sea de paso, vamos a colocar el J4 para que se entienda que este está recibiendo electricidad del poste número 7. Entonces, eso sería todo para los postes que hemos realizado hasta ahora. ¿Alguna duda o pregunta hasta esta parte? Hasta ahí terminaríamos. Porque ya para esto, si realizamos el poste número 14, va a tener un anclaje rienda y ahí vamos sacando los demás.
cálculo. Disculpe, Auxi, en ese lado donde está seleccionando ahorita sería iniciando desde el poste 14. Sí. ¿No tendría Va a tener una un anclaje distancia bien. anterior ese? Este no va a O tener, la- no, no va a tener, este no va a tener. Ah, ya. El 15 sí va a tener vano secundario, pero este no. Bueno, eso sería todo entonces hasta aquí. Esto mismo, este 740 pueden repetirlo. El 38 va a ser el que provee, en este caso el 7 lo cambian por el 38 y este 40 lo reemplaza por el 19. ¿Por qué? Porque el 38 es el que está proveyendo electricidad al 19. Y lo mismo va a ocurrir con el 42 y el 31. El 42 provee electricidad al poste número 31 para que todos estos usuarios tengan electricidad. ¿Dudas o preguntas, compañeros? Porque hasta ahí terminó la clase. Esto sería la hoja de destacado. Como les dije, aquí está todo lo necesario para que puedan realizar su hoja de destacado y entiendan más básicamente cómo lo he realizado. Está todo. Auxiliar. Es un resumen. Perdón, ¿cómo dijo? Tengo una pregunta. Claro. ¿Por qué en la cometida de baja tensión no ponemos nada? ¿En cuál? Disculpa, ¿en qué parte? En la cometida, en la ¿Aquí? zona roja, sí. Solo estamos haciendo una instalación sencilla, la verdad no es algo que debamos especificar así por completo, la verdad. Así que no, es por eso que se vio esta parte, no le hemos colocado nada, la verdad. Entonces... es algo muy sencillo, la verdad, no estamos haciendo una instalación así muy compleja, la verdad. Entonces lo dejamos así, ¿no? En el examen. Sí, sin nada, claro. Ok, gracias. En realidad, bueno, en realidad deberíamos colocarlo, ¿no? Pero solo estamos haciendo la instalación eléctrica y la cometida, como saben, es cuando le instalamos la electricidad al usuario, ¿no? Pero vamos a ver esa parte porque eso lo hace muy largo el examen, la verdad. No es necesario aquí. Tendríamos que estar sacando cálculos de cuánto va a ser el vano, por ejemplo. Va a estar, digamos, el bastón de electricidad, va a estar su pilastra y aquí va a estar el poste de baja tensión. Tenemos que sacar ese cálculo de cuánto va a ser ese vano, cuánto va a ser la distancia y todo. Es todo un bochiche, la verdad. Así que esto no lo vamos a realizar, la verdad. Lo va a hacer muy largo esto y no nos va a dar tiempo para el examen. Así que esta parte lo omitimos, ¿no? Esto quedó omitido, las acometidas. De todas formas, esos cálculos de cuánto va a ser la distancia del vano para las acometidas y demás, por si acaso, están en los PDF que yo les he pasado. Aquí está. Aquí se encuentra todo lo necesario para que ustedes vean lo de los postes, instalaciones y acometidas. Y justamente aquí se encuentra el formulario o la hoja de destacado que estamos realizando en esta guía de elaboración y una vez que se aprueba el proyecto. Aquí está todo, la verdad. Este es el más completo que hay. Guía para elaboración y aprobación de proyectos eléctricos. Después en los otros manuales se encuentran, en este de acá, por ejemplo, dice Manual de Estructura de Redes Aéreas para Distribución de Energía Eléctrica de Media y Baja Tensión. Estos nos especifican los códigos que les estoy proveyendo yo en este resumen destacado. Fíjense todos los códigos de los postes, qué diferencia de cada poste, cada uno, si está al paso o si está en un principio, en cada fin, cuándo se coloca la rienda, especifica todo, la verdad. Incluso especifica cada uno de los componentes que tienen los postes o los tipos de postes. También están los diseños y dimensionamientos de los puestos de transformación de la CRE. Está todo, la verdad, en todo lo que les he pasado. Por norma. Así que eso sería todo, la verdad. ¿Alguna duda o pregunta más respecto al tema? Porque ahí termina. ¿Dudas o preguntas? Bueno, voy a dar entonces que entendieron el tema. Así que voy a tomar lista. Como le dije, a los que recién llegaron, tengo que hablar con la auxiliar Gabriela para definir una fecha de examen porque no vaya a ser que estemos en mora o tal vez hasta el año ya estén sus notas. Así que
vamos a tener que obviar el cronograma que hicimos conmigo y tal vez la siguiente semana ya estemos dando el examen práctico, ya entre las fechas del 18 y el 22 estuviéramos dando examen, o entre el 25 y el 29, y su repechaje podría ser un lunes 2 o un martes 3. Así que eso voy a estar hablando con la auxiliar Gabriela para definir el examen. Obviamente también lo vamos a dar el mismo día las dos líneas y pueden ser en diferentes horas, porque tengo entendido que hay varios compañeros que están en ambas líneas. Si lo damos en una misma hora, se van a perjudicar. Así que esténse preparados, porque la siguiente semana, si hablo con ella y me dice podemos darlo entre el 18 y el 22, ahí ponemos una fecha y ya estamos dando examen esa fecha. Bueno, enseguida tomo lista. Una vez que ya me defina eso, voy a empezar a mandar las notas de las asistencias, de los prácticos y demás para que vean con cuánto van a entrar. Y los que no, van a estar ahí con rojo. Bueno. Airace, Camargo, Carlos Enrique. Presente, auxiliar. Algarañaz, Villarroel, Edson. Algarañaz, Villarroel, Edson. Antelo, Benjamín. Presente. Pueden ir viendo igual sus tareas y demás por si acaso ahí. Antelo, Benjamín, ¿está, no? Sí, presente. Arias, Arauz, Miguel Ángel. Presente. Arnés Montaño, Omar Jonathan. Presente. Valderrama, Párraga, Williams Abel. Valderrama, Párraga, Williams Abel. Barrientos, Gutiérrez, Diego Alejandro. Presente. Vera, Choquetopa, Ronald Juan. Presente. Bozo, Catalano, Cristian Federico. Bozo, Catalano, Cristian Federico. Carrasco, Vila, Alex Edgar. Presente. Choque, Renan Jorge. Choque, Renan Jorge. Choquehuanca, Kisber, Verónica. Choquehuanca, Kisber, Verónica. Claros, Leandro, Moisés. Claros, Leandro, Moisés. Cruz, Ibarra, Jimmy. Cruz, Ibarra, Jimmy. Encinas, Arias, Josué Daniel. Presente. Escalier, Saldías, Fabricio. Escalier, Saldías, Fabricio. Aquí igual están anotados los puntos adicionales que tienen en cada uno, así que eso más está aquí. No hay Escalier, ¿no? Flores, Condori y Robert. Flores, Condori y Robert. Flores, Ledesma, Luis Ángel. Presente. García, Renteira, José Felipe. Presente. Gastañaga, Bejar, Mauricio. Presente, auxiliar. Gemio, Bruno, Atmey, Yacer. Gemio, Bruno, Atmey, Yacer. Guzmán, Guaita, André Leandro. Presente. Holguín, Castañaga, Marcelo. Presente. Limón, Peña, Roger, Alfredo. Limón, Peña, Roger, Alfredo. Mamani, Álave, Ricardo. Mamani, Álave, Ricardo. Mejía, Velasco, Nicolás, Germán. Montesinos, Canaza, Reinhardt. Miguel. Presente. Ya. Montenegro, Vinacha, Eric. Presente. Mostacedo, Gutiérrez, Michael. Presente.
No se van a salir todavía cuando termine de tomar lista. Ya les voy a mostrar el PDF donde están estos ejercicios resueltos ya. Un ratingo. Padilla, Camacho, Einar Miguel. Presente. Orellana, Delgadillo, Keren, Eunice. Presente. Quintana, Choque, Franz. Presente. Quispe, Choque, Rivaldo. Presente. Quispe, Mamani, Pedro Luis. Quispe, Mamani, Pedro Luis. Quispe, Jorge Miguel. Presente. Rivera, Quiroga, Américo, Buenaventura. Rivera, Quiroga, Américo, Buenaventura. Robles, Menacho, Aisel. Robles, Menacho, Aisel. Rocha, Solís, Daniel. Presente. Rodas, Ramos, Roger, Cecilio. Presente. Rodríguez, Gutiérrez, José Misael. Presente. Rojas, Numbela, Líder Armando. Presente. Sandoval, Rodríguez, Jalo de Eduardo. Presente. Siljuana, Yusra, Fabio Gabriel. Siljuana, Yusra, Fabio Gabriel. Solís, Guamán, Limbert. Solís, Guamán, Limbert. Presente. Torrico, Rojas Jr. Torrico, Rojas Jr. Uriona, Vaca, Mauricio. Uriona, Vaca, Mauricio. Urquiola, Gómez, Jimmy Adalid. Urquiola, Gómez, Jimmy Adalid. Valdivia, Flores, Jorge Wilson. Presente. Valdivia, Montalbán, José Jr. Valdivia, Montalbán, José Jr. Vargas, Durán, José Ricardo. Presente. Villarroel, Vázquez, Luis Fernando. Villarroel, Vázquez, Luis Fernando. Vilca, Alá, Joel Nelson. Vilca, Alá, Joel Nelson. Viveros, Cuevas, Sebastián, Eduardo. Viveros, Cuevas, Sebastián, Eduardo. Zavala, Afún, Leonardo. Presente, Auxi. Zárate, Llaveta, Moisés. Presente. Disculpe, Auxi, Uriona, presente, se me cortó el internet. A ver, ¿dónde está? ¿Uriona qué es? ¿Uriona, Vaca, Mauricio? ¿Uriona, Vaca? Sí, se me cortó el internet. Listo. Gracias. A ver, vamos a ver cómo va la asistencia. A ver. Esta nota de asistencia, creo que esta de acá. Este tiene creo sus 10 puntos. Nueve, 10 puntos. Después voy a sacar las notas de asistencia. Enseguida les voy a mostrar el PDF. Auxi, una duda. ¿Sí? Yo y 3 compañeros más tuvimos exámenes y lo paraba cancelando Zuna porque no daba el tiempo los martes. Hace 2 martes que no podemos asistir. Entonces ustedes faltaban, pucha, ya no, es que ya no hay tiempo, ya perdieron esa nota ya. Más que todo era por los prácticos, yo se lo pasaba vía PDF. No sé si lo pudo ver, se lo pasaba el mismo día. Pucha, voy a ver la verdad, no sería justo para los compañeros que fueron, así que... Pero le digo, y también le mandé ahí fotos como para que vean que no es mentira. Sí, ya bueno, arreglamos entonces eso el día lunes. Perfecto, Auxi, gracias. ¿Listo? ¿Dónde está? Porque el siguiente lunes va a ser presencial. Vamos a ver eso. Enseguida les muestro dónde está. Por ejemplo, aquí, en este PDF que está en el Classroom, dice líneas 2, modelos de examen. Aquí está desde la página 58, están todos los modelos realizados de estacado, o sea, las instalaciones principales y algunos cálculos, ¿no? Y de ahí, más que todo está la instalación de los primeros postes. Cuando tengan esta instalación de los primeros postes, ya el ejercicio ya está fácilmente para hacerlo, la verdad. Y como les dije, lo principal es la línea de la CRE. Así que, son los postes de media tensión, perdón. Así que con eso estaría todo claro.
Fíjense, en este caso el punto estratégico aquí está en el poste número 4. La línea de la CRE lo conecta al poste número 2. Tiene una distancia de 34,6 por 2. No llega a los 80. Por tanto, esta está correcta. Están sus cálculos de los vanos. Está todo aquí, la verdad. No hay ni cómo se pierdan si les pregunta algo aquí de estos ejercicios. Están todos realizados aquí. Todos los posibles que pueden salir en la hoja destacada. Todo sin excepción. ¿Destacado igual entra al parcial AUSI o es para el repechaje? No, va a entrar en el examen destacado de cortocircuito. Como les digo, y como les expliqué la hoja de destacado, háganlo de la manera que les dije, para que no estén copiando así. O instalo el poste número 8, 9, 10, 11, 12, póngale, instalo el poste número 8 hasta tal, va a ser igual, y el siguiente, si hay un anclaje o rienda, me lo especifican, nada más. O en todo caso, si gustan, háganme simplemente los postes de media tensión, pero háganme con letra legible. ¿Listo? Eso sería todo, la verdad. Nos estaríamos viendo entonces el siguiente lunes en clase. Voy a estar hablando con la auxiliar Gabriela respecto a lo del examen. Si quedamos de acuerdo, entre el 18 al 22 podría ser el examen, y entonces estaríamos dando el lunes 11 el examen práctico y revisando lo que tenemos. Bueno, en eso quedamos entonces. Nos vemos el siguiente lunes.